reflexionar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta para empezar nuestra escuela sabática. Llevamos ya 3 semanas hablando de la misión y en esta cuarta vamos a hablar de compartir la misión. Y a mí me gusta mucho el versículo que nos ponen para memorizar, que nos va a servir como guía de qué es lo que espera Dios de nosotros. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo les he amado. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y en este centro del amor como catalizador de todas nuestras acciones es donde vamos a ir desarrollando esta lección para compartir la misión de Dios con el resto de las personas. Pero antes, como siempre, vamos a poner esa escuela sabática light que tanto nos gusta y que nos centra en el tema. Así que, Julián, cuando puedas, nos pones la escuela sabática. Al renombrado psiquiatra estadounidense Karl Menninger, fundador de la famosa clínica Menninger en Topeka, Kansas, le preguntaron cierta vez qué debe hacer una persona que se da cuenta de que está a punto de sufrir un colapso nervioso. Su respuesta pareció muy extraña a sus interlocutores, pues en vez de aconsejar una visita al psiquiatra, Menninger respondió: debe cerrar su casa con llave e ir en busca de alguien que se encuentre necesitado y hacer algo por él. Una terapia muy sencilla y mucho más barata que ir al psiquiatra. Un remedio eficaz para la mente enferma. El doctor Menninger indicaba así que la vida que se da, la que renuncia al interés egoísta, es la que puede gozar de mejor salud emocional. ¿Saben que este principio también aplica para la salud espiritual? Abraham, el famoso padre de la fe, siempre vivió para ayudar a otros, y en eso radicó su éxito en el cumplimiento de la misión de Dios. Lección 4. Compartir la misión de Dios. Después de salir de Ur de los Caldeos por llamado de Dios, Abraham estuvo en Harán, luego llegó a Canaán. Después avanzó hasta Siquem, pasó a un monte al oriente de Betel, fue hacia el Negev, llegó hasta Egipto, regresó al Negev, volvió a Canaán y ¿saben? Por cada lugar que pasó iba dejando huellas, iba levantando altares, iba haciendo el bien a los habitantes de las distintas naciones. Cuando llegas a un lugar, ¿se da cuenta la gente de que quien llegó es un hijo de Dios? Si no es así, no te preocupes. La historia de Abraham nos enseña la fórmula para dejar huellas en las personas, garantizando así el éxito de la misión. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué cualidades de Abraham le garantizaron el éxito en el cumplimiento de la misión? En primer lugar, la hospitalidad. ¿Les gusta que los inviten a comer? ¡Claro, me encanta! ¿Y también les gusta invitar? Sí, a mis amigos. ¿Y qué tal invitar a comer a desconocidos? Pues eso no es muy común. Exacto, pero para Abraham sí lo era. Un día, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Para Abraham eso no era suficiente, así que invitó a los 3 desconocidos a comer antes de seguir su camino. Pero esperen, ¿qué hacía Abraham sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día en vez de estar descansando bajo la sombra del árbol? Esto es una conducta inusual, pero la respuesta es sencilla. Abraham estaba esperando que pasara alguien a quien poder ayudar. Punto. ¿Y por qué hacía eso?
porque era consciente de su misión. Abraham sabía que Dios no lo había mandado a esas tierras de vacaciones. Dios quería alcanzar a esas naciones paganas, idólatras y politeístas, y él era el medio para llegar a ellos. ¿Y cuál era su estrategia? ¿Restregarles su falsa religión en la cara? ¿Sentarlos bajo el árbol para mostrarles un catálogo de doctrinas? No, su estrategia era la hospitalidad, y después de ganarse la confianza de las personas, ahí sí, les presentaba al Dios verdadero. Oigan bien, no estamos diciendo que no haya que señalar el pecado o que no debamos predicar nuestras doctrinas. Claro que debemos hacerlo, pero tendremos más éxito en la misión si antes de eso somos hospitalarios. ¿Acaso no era eso lo que hacía Jesús? La tía Elena así lo confirma. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. En segundo lugar, el amor al prójimo. Hebreos 13:2 dice que por practicar la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso mismo le pasó a Abraham. ¿Recuerdan quiénes eran esos 3 forasteros a quienes Abraham atendió? Uno de ellos era Jesús. Y los otros 2 eran ángeles. Pero no vayan a pensar que Abraham los atendió porque sabía de antemano quiénes eran. Fue después de la comida que Abraham entendió a quienes había hospedado. Entonces el Señor le reveló a Abraham hacia dónde se dirigía. El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Fue allí cuando Abraham reveló su carácter de amor. ¿De veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? ¿Lo notan? Abraham sintió compasión por los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Unos santos? ¿Gente buena que iba a la iglesia a adorar? No, era gente malvada y perversa. Sus valores distaban mucho de los de Abraham, pero el patriarca estaba lleno de amor por todos, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la gente mala y perversa? ¿Qué piensas de esa gente que solo vive para beber, drogarse y hacer daño? ¿Qué piensas del vecino que no te deja dormir los fines de semana porque pone su música a todo volumen? Abraham los amaba, quería que se salvaran hasta el punto de interceder por ellos. Si viéramos a todos nuestros vecinos con el mismo amor que Abraham veía a los sodomitas, haríamos todo lo que esté a nuestro alcance por la salvación de ellos. Y en tercer lugar, la oración intercesora. ¿No les parece maravilloso que Abraham pudiera hablar con Dios de una forma tan cercana? Sí, hablaban como un par de amigos. Por eso en Isaías Dios llama a Abraham su amigo. ¿Y no es de esa misma forma que nosotros debiéramos hablar con Dios? Sí, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Exacto. La comunicación de Abraham con Dios no se basaba en oraciones mecánicas, sino en conversaciones genuinas. Después de sugerirle a Dios no destruir Sodoma y Gomorra si hubiere 50 justos, el Señor le contestó: Si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham comenzó a negociar con Dios. ¿Y si hubiere 45 justos? ¿Y si hubiere 40 justos? ¿Y si 30? ¿Y si 20? ¿Y si 10? Este diálogo entre Abraham y Dios es una representación de la oración intercesora. Este capítulo presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplicaba por ellos, en favor de ellos, es decir, actuaba en cierto modo como un símbolo de Jesús, nuestro intercesor ante el Padre. ¿Lo notan? Eran paganos, idólatras, politeístas, malvados y perversos, pero Abraham anhelaba su salvación y por eso intercedió por ellos. El apóstol Santiago escribió: la oración del justo es poderosa y eficaz. Nuestra misión no puede ser exitosa sin el poder de la oración intercesora. Intercede por tu cónyuge, intercede por tus hijos, intercede por tu familia.
pero también intercede por tus vecinos, por tus compañeros, hasta por los que no conoces, no importa su raza, sexo, idioma o religión, intercede por ellos. Por eso te presentamos el desafío Misión Posible. Cuarta misión: busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. La receta médica del Dr. Menninger para no caer en el colapso nervioso es ayudar a otros. La receta de Dios para no caer en el colapso misionero es parecida, pero más específica: ser hospitalarios, amar al prójimo e interceder en oración por ellos. ¿Les parece difícil? Abraham fue hospitalario con su sobrino Lot, tanto que lo adoptó como a un hijo. Lo amó hasta el punto de ir a rescatarlo cuando fue tomado cautivo por unos invasores, e intercedió por él, puesto que Lot vivía allí en Sodoma. Resultado: Lot y sus 2 hijas se salvaron de la destrucción. ¿No creen que vale la pena hacer lo mismo? Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros, que se amen así como yo les he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Bueno, pues ya estamos aquí, nos ha centrado la Escuela Sabática Laic y vamos a atacar esta forma de compartir la misión basándonos en la historia de Génesis 18, que a mí me parece una historia preciosa, con muchos detallitos, algunos de ellos que se obvian, pero que me parecen muy útiles, muy válidos para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo actúa Dios con nosotros. Antes de empezar a desmenuzar la historia, ¿vale?, que me gustaría hacerlo esta mañana a detalle. Bueno, una primera impresión de este estudio de Génesis 18, compañeros. Bueno, yo voy a decir que, como ya comenté a micrófono cerrado, hay algún matiz que me gustaría hacer sobre esta escuela sabática, sobre todo sobre los 2 primeros días, pero el texto guía que tenemos yo creo que es impresionante. O sea, si aplicamos esto, ya poco nos queda ya por aplicar, y es que nos tratemos a todos con amor, que la base de todo lo que hagamos los unos por los otros, de toda relación que tengamos, sea el amor. Yo creo que el Evangelio avanzaría, pero muchísimo. Esther Juanfra. ¿Esther Juanfra? ¿Quién es? Es una mezcla, es una mezcla. La ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Por orden vamos. Hay una frase del Ministerio de Curación que utilizamos muy a menudo y que encaja muy bien en el repaso así general, ¿no?, de la lección de hoy. Aquella de que el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. ¿Ah? Ya está. Mientras nos pasamos horas, días, años, ¿verdad?, buscando intrincados argumentos teológicos, nos olvidamos de lo principal. De lo principal. El argumento más poderoso no son las 7.000 concordancias bíblicas que te has estudiado y los tropecientos mil, ¿verdad?, descubrimientos teológicos que has hecho. Si no eres un cristiano, si no eres una cristiana amante y amable, te has perdido buena parte de la historia y posiblemente tu testimonio está mucho más vacío de lo que pensabas. A mí una de las cosas que más me ha alucinado de la semana, y también haré probablemente algunos matices a medida que vayamos avanzando en la lección, es cómo es posible sentir compasión por Sodoma. ¿Cómo es posible hacer una oración intercesora por aquella gente a la que ahora también hay algunas personas, ¿verdad?, pues que tratan de formas bastante cuestionables? Pues nada, lo vamos a descubrir estudiando la lección. Madre mía, Esther, hoy viene muy fuerte, Esther, hay que es lo que hay. Así, sin tapujos, con todas las cartas encima de la mesa, es como hay que ir. Estoy muy conectado contigo hoy porque estaba pensando yo algo parecido. ¿Cuántas veces, si dices, voy a recordar los últimos meses que he ido a mi iglesia, de cuántos sermones nos acordaríamos? ¿De cuántas disertaciones y temas? 1, 2, 3, de aquello que dijo este o dijo al otro, quizá demasiado, siendo muy benévolo. Sin embargo, sí que nos acordaríamos de aquel mal gesto que me hizo
fulanito, Seguro. o de aquel buen gesto que me saludó, que hacía tiempo que no hablaba con este, Seguro o que me invitó a su casa a tomar un chocolate o lo que fuera, tal o cual persona. Entonces yo, después de leer La Escuela Sabática, durante la semana y ayer dije, voy a releérmela así, digo, que al final, ¿con qué me quedo? Y me quedaba con esta idea, ¿no? De que, ¿por qué será la hospitalidad entonces, si hablamos de misión, por qué irán tan conectadas las dos? Porque esto de compartir el Evangelio, hablamos de misión, ¿no? Tenemos que, la buena nueva, estamos llamados a la gran comisión, el mandamiento de Jesús, ¿os recordáis, no? Lo tenemos aquí en la frente, cuando te bautizas y ya tienes un cierto recorrido en la iglesia, te ponen la pegatina de, y ahora evangelizar, ¿vale? Y hay que evangelizar, ¿no? Y hay que compartir, porque un cristiano no puede quedarse con la buena nueva para sí, somos la luz del mundo. Pero es que se nos olvida, ¿no? En el cómo ya nos perdemos. En el cómo... ¿Esto de qué va? ¿De escribir libros, de dar mensajes y dar muchos cultos? ¿O de qué? O a lo mejor antes va de otras cosas. Y yo me quedaba con esto. No es casualidad que el que ha pensado en hacer este tipo de contenido este trimestre haya puesto a la primera de cambio la hospitalidad. Y ahora, después, junto con esto, van más cosas como lo de Sodoma y Gomorra, que no todo el mundo se atreve a entrar. Esther es muy valiente. Pues vamos a entrar a ello, porque es parte de esta historia y de las muchas cosas que hay que aprender. Estabas hablando de hospitalidad y por ahí vamos a empezar a hablar de la hospitalidad. Sabéis, yo siempre soy un poco crítico, ¿no? Algunos le dicen hospitality. Dentro de las cosas que no estaba yo muy de acuerdo con la escuela sabática. Decía que Abraham toma el primer paso enseguida, en cuanto ve a aquellos 3 viajeros, para ponerse en marcha. Y nos equivocamos pensando así. El primer paso siempre lo da Dios. Aquellos 3 viajeros, uno de ellos era Dios. Y decidió dejar su trono para venirse aquí a hablar con Pero ya había Abraham. hecho el pacto con Abraham, ¿no? Ya había hecho, Abraham ya había salido. Estamos en el capítulo 18 y 19, ¿no? Si no me equivoco, 17, 18 y 19, y eso va entre, ya le ha nacido Ismael, pero todavía no ha entrado en escena Isaac. Es decir, está en ese extremo de que está todavía nómada. De hecho, ellos son mayores, con pocas posibilidades, pero donde voy el detalle es, el primer paso siempre lo da Dios. El primer paso para traernos las buenas noticias, el primer paso para traer salvación, siempre lo da Dios. O sea, que no pensemos que nosotros damos el primer paso y cuando... Qué fino hilas, sí, ¿verdad? Porque es que Abraham no sabría que era Dios. Claro. O sea, y cuando Abraham actúa, y es verdad que es alucinante, cuando actúa porque Dios está trabajando en su corazón. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro, que si algo bueno sale de nosotros, es porque es Dios quien lo pone en marcha. ¿Vale? Pues a mí me vais a dejar que sea discrepante en este punto. Muy discrepante en este punto. No, muy discrepante tampoco, porque tampoco hay... aquí nos está hablando del Abraham hospitalario como una cualidad cristiana, ¿no? Una cualidad de un hijo de Dios. Bueno, era una cualidad de su cultura. La cultura oriental se basaba en eso, fueses seguidor de Dios o no. Luego me diréis, pero mira qué pasaba en Sodoma, que cuando fueron los ángeles el recibimiento fue bien otro, ¿no? Bueno, quizás estamos hablando también de un caso extremo, pero todos conocemos, hoy en día es conocido que en el mundo oriental a un caminante, a alguien, se le ofrece casa y se le ofrece comida. Quizás, bueno... Es verdad que la hospitalidad era normal en aquella época. Lo que no es normal... Y en esta también, ¿eh? En esas latitudes, en esta también. O sea, que yo es que lo he visto como un poco forzado. Que lo queramos ver como una cosa buena, sí. Como una cosa que un cristiano debería fomentar, también. Pero como un caso aislado de... Yo no lo veo, ¿eh? Yo ahí sí que voy a discrepar un poco contigo. Por favor. Solo un poco. Porque lo que no es normal es la hora a la que estaba allí Abraham. A plena tarde, a pleno sol, plantado ahí en medio, esperando por si alguien pasaba. Eso solo lo hace alguien que tiene un sentido de misión, que sabe que aquel camino en el cual van a ir a Sodoma, y quien va a Sodoma es un antro de corrupción, porque eso es algo que Abraham conocía,
necesita una pequeña impronta en su vida. Y Abraham está allí esperando a ver si alguien pasa. A esa hora no es lo lógico que lo estuviera allí. Es verdad que la hospitalidad era habitual en aquella época, pero cuando tú ves que se acercan a tu casa, no que tú estés en medio del camino esperando por si alguien pasa. Ahí es el matiz que veo de esa misión de Abraham de si alguien pasa, tengo algo que compartir con ellos. Y en cuanto vea a aquellos tres viajantes, tres peregrinos, sale corriendo a por ellos para invitarles, para ser hospitalario, que era lo normal, pero para que se acerquen a su casa porque él tiene algo que contarlos. No nos vas a hablar del menú que les puso, ¿no? Sí, además sí, les puso lo mejor de lo mejor, ¿eh? Y para aquellos que se rasgan las vestiduras dice que todos comieron, ¿vale? Pero antes de eso... Pero solo un detallín. Yo me imagino, en mi mente, ya sabéis que es muy prolífica, la sonrisa de Dios. En aquellos tres viajeros eran 2 ángeles y Dios mismo. La sonrisa de Dios escuchándole a Abraham hablar acerca de ese Dios, dar esa pequeña luz, esa misión. ¿Cómo se sentiría de satisfecho Dios? Este es el hijo, esto es lo que quiero yo en mi hijo. Por eso yo cuando leo que Dios dice, es que le voy a ocultar lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a ocultar a alguien que está haciendo mi misión? A alguien con quien me siento tan satisfecho, a alguien que sin saber quién era me ha cogido por el camino y me está hablando de la bondad de Dios antes de que entre en un antro. Me parece esa parte no solo de la hospitalidad, sino esa parte de no solamente soy hospitalario, sino que busco para dar hospitalidad, que creo que esa es la diferencia. Me parece un plus en Abraham. Sí, vamos, que no era casualidad, ¿no?, que estuviera allí, pero y a lo mejor la cuestión también de la motivación, quiero decir, te puede motivar a ser hospitalario la tradición cultural, es decir, como aquí es norma, pues lo hacemos, como si fuera, pues efectivamente, algo cultural, una cuestión de tradición, como tantas otras tradiciones que se hacen y ya está, y ni te las cuestionas, ¿no? Otra cosa es, lo estaba pensando mientras os escuchaba hablar, la razón por la que yo puedo ser hospitalaria, o puede ser hospitalario cualquiera. Algo que no tiene nada que ver con la tradición, algo que no tiene que ver con lo que se le presupone a cualquiera. Yo tendría que ser hospitalaria de una forma completamente distinta y por un motivo muy diferente, ¿no?, al de la tradición o al de la cultura. ¿No? Yo creo que ese es muy debería difícil. ser el punto. Sí. Es muy difícil porque además, ¿de qué pasaporte tenía Abraham? Ninguno. Extranjero. Vale, extranjero. ¿Y qué hacemos nosotros, que lo primero que hacemos muchas veces es pedir el pasaporte? O mirar de dónde vienes tú, o qué carne tienes. ¿Por qué tenemos en nuestra sociedad enseguida el nacionalismo sale? Porque tenemos miedo al desconocido, al extranjero, al que viene de otro sitio. ¿Y tú para qué vienes aquí a molestarme? Eso no lo tenía en cuenta Abraham. Abraham, ¿por qué? Pues sencillamente, entre otras cosas, porque él también era un peregrino, era un extranjero. ¿Quién tiene sensibilidad por la necesidad del otro, sino aquel que la ha padecido en su propia carne? Es decir, Abraham sabe lo que es salir de su confort y tener que cargar con todo, y más si tienes la familia, y vete a empezar de cero a saber dónde. Y ponle fe, ponle lo que tú quieras, pero eso de decir, somos extranjeros aquí, tú necesitas algo, que más lo he pasado yo, ¿eh? Entonces, ahora lo llevamos a nuestras iglesias. ¿Qué pasa? Que a veces vamos pidiendo los carnés a ver quién se sienta y quién tiene más derecho por tal, o por quedarse a comer, o por celebrar, o por tal, que tú llegas el último, quédate aquí, no molestes. Y fuera de nuestras iglesias, ¿sabré yo lo que es ser esclavo del pecado y haber encontrado libertad en Cristo? Entonces, cuando alguien es capaz de decir, he superado esto, he trascendido, por fin puedo, venía de una situación tal y he conocido a Jesús, si tú has pasado por eso, ¿cómo no vas a ser sensible y se te va a caer una lagrimita, se te van a poner los ojos vidriosos? Pero claro, si no te has convertido, cuando alguien te da un testimonio de conversión, pero tú no has tenido una conversión con el Señor personal, pues te va a sonar como algo frío, algo... Vale, pues, y yo creo que eso es lo que le pasa a Abraham. Tiene buenas noticias para compartir. Claro, dice, ¿y esta gente? ¿Esta gente qué necesita? Pero es muy curioso porque se va a buscarlo, lo que tú dices, y es que se postra. Claro, pero Abraham además es que tiene interés, porque ¿cuántos cientos de personas vivían con Abraham?
Dice el texto que tenían muchos pastores con sus familias. Podía haber mandado a alguno de esos pastores, muchos eran esclavos, siervos, haberle dicho, mira, colócate ahí en la punta del camino y cuando veas a alguien me avisas. Lo podía haber hecho. ¿Para qué voy a estar yo aquí al sol, sufriendo, pasando calor por si alguien cruza por aquí? Tenía una preocupación auténtica por las personas y eso es lo que a mí le da ese plus. Le invita y le dice, veniros, os voy a dar agua, pero no les da agua. Les prepara una comilona porque quiere pasar tiempo con ellos. Quiere marcar esa diferencia que él siente en su vida, que es de lo que hablábamos. Dios ha hecho un cambio en su vida y quiere compartirlo con los demás. Y te invito a un vaso de agua y lo que te preparo ahí es un cabrito o una vaca, la aso, ¿vale? Te preparo un manjar inmenso porque quiero pasar tiempo contigo, porque tengo buenas cosas que contarte, porque tengo noticias importantes para darte. Lo que ha transformado mi vida puede cambiar la tuya. Y les da lo mejor que él tiene. Eso habla de su amor, del amor por las personas, que eso sí que eran total desconocido. De pronto conocerás que es Dios mismo el que está allí, pero de momento eran desconocidos a quien él quiere compartir las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es misión, el compartir con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos liberó del pecado. Eso es misión. Y bueno, allí Dios le cuenta las buenas noticias, va a ser papá, ¿verdad? Sara se muere de risa, pero le asegura, voy a volver a visitarte. Y a mí me encanta esa imagen, Dios viene a visitarnos, ¿vale? No estoy olvidado, Dios tiene un pacto con nosotros. Y cuando yo pienso en la segunda venida de Jesús, pienso en esta historia de Abraham y Dios. Dios me ha dicho, voy a volver aquí a por ti. Lo tengo en mi mente, se va a cumplir en mi tiempo. Lo puedes creer o puedes no creerlo, pero el tiempo se cumplirá y voy a venir a buscarte. Estarás o no estarás preparado, pero no fallo, al igual que no falló en su encuentro con Abraham cuando le dijo, tendrás un niño, y ocurrió. La verdad es que eso pasó. Nos habla eso de la hospitalidad y del amor. Ahora viene la parte que todo el mundo le gusta saltarse, que es qué ocurre con esta misión que vienen a hacer Sodoma y Gomorra. Dos de los viajeros deciden que van a seguir adelante, los dos ángeles, ¿verdad? Y Dios dice, no le voy a ocultar a Abraham lo que hay, y le dice, ya la maldad ha colmado, Abraham la sabe de sobra porque por ahí pasan noticias, voy a destruir. A mí me pasó como a ti, José. Yo no sé si Abraham está pensando en los habitantes de Sodoma. Yo sé seguro en quién está pensando. Está pensando en todos aquellos que partieron y que fueron poniendo sus tiendas poco a poco hasta que llegaron a Sodoma. Lot y su familia, con esos decenas o centenares de pastores, de personas que habían adorado con él en los altares, aquellos niños que habían correteado entre sus piernas y se habían hecho pastores poco a poco, que conocían al mismo Dios, que habían escuchado sus historias a la luz del fuego, que habían adorado con él, y que de pronto, a pesar de que conoce la maldad de Sodoma, dice, no puede ser, ahí están los míos, hay gente justa, tú que eres justo no puedes hacer esta injusticia, no puedes destruir. Y empieza a hacer un regateo con Dios, ¿verdad? Si hubiera 50, en esos 50, ¿en quién está pensando? Claro, no está. Si vamos a poner un número inventado, imagínate que hubiese 10.000 personas. Ya empezamos la subasta a la baja, ¿no? Entonces vemos que Abraham ya daba. Yo cuando la escuela sabática nos habla, o algún comentario que he escuchado esta semana, nos habla de cómo intercedía por, yo no sé hasta qué punto intercedía por Sodoma y Gomorra o intercedía por sus allegados, que de hecho el resultado de la historia fue al final que esos allegados, bueno, quizás fuesen sacados de ahí por amor a Abraham, pero no porque mereciesen estar fuera de ahí, ¿eh? Bueno, yo discrepo ahí un poco. A Lot le tenemos muy mal visto, pero creo que bueno, luego vamos a darle ahí. Más que nada por lo que salió de ahí y de los enemigos que luego tuvo Israel. Intercede, es verdad que yo creo que intercede por todos, pero en base a los suyos. Porque él dice, ¿cómo vas a destruir la ciudad si hay 50 justos?
¿vale? Esos 50 pueden hacer tu obra, pueden estar ayudando a que el resto rectifiquen. Esos 50 todavía tienen cosas que hacer en medio de esa ciudad. No destruyas la ciudad. Si hay 50 de tus hijos, 50 de los tuyos que proclaman tu nombre ahí, y Dios le responde, si hubiera 50, no la destruyo. Vaya, se me puede haber escapado alguno. Y empieza ese regateo, ¿verdad? Si hubiera 45, no, si hay 45 no la destruyo. Venga, si hubiera 40 no la destruyo. A lo mejor resulta que... Enseguida está pensando, pero es que la gente está pensando ahí, pero tan malos eran los de Sodoma, que eran tan malos que no podamos tener hoy en nuestras ciudades, en nuestros medios. Pues hay un texto que yo creo que es muy clarificador, ¿no?, en la Biblia. Dice que sus pensamientos era de continuo el mal. No dice que era de continuo al mal, porque cuando yo voy hacia el mal, voy de camino. Que no estás todavía allí, me ¿no? puedo dar la vuelta, pero cuando es de continuo el mal, significa que estoy en el mal, me muevo en el mal y no salgo del mal. Y cuando no tengo posibilidad de cambio, hay un Dios de amor que no le gusta verme sufrir. Claro, aquí es donde muchos dicen, no puede ser que Dios haga esto, ¿no? Que haga llover fuego y azufre del cielo. Eso no es el Dios de Jesús, ¿no?, que tenemos. Lo que pasa es que tenemos muchos problemas aquí, porque muchas veces cuando nos topamos con algunos textos en la Biblia que no entendemos, lo primero que muchas veces piensan es, el problema lo tiene la Biblia, no lo tengo yo. Luego, a lo mejor a mí me falta más conocimiento, me falta más preparación, me falta más buscar y tal, pero enseguida despachamos la Biblia como diciendo, eso está mal. Luego vamos a entrar es un Dios que no es un Dios. En cómo eran estos personajes. En ese regateo, Abraham se da cuenta que el sacerdote de familia, que era Lot, no ha hecho bien su trabajo. Lot ha dejado que la gente vaya apartándose de Dios. Y baja de 30, baja a 20, que menos que haya quedado Lot, su mujer, sus hijas, sus novios o maridos, el siervo cercano, el mayordomo de la casa, que menos 10. Y Dios le dice, si hubiera 10, no la destruiría. Y se queda ahí la cuestión, porque Abraham tiene claro que Dios es justo, que Dios no va a hacer injusticia y que van a hacer una misión. Decías, José, yo creo que a Lot le tenemos muy mal calificado. Para mí esto es una historia de amor de Dios, ¿vale? Amor por todos, amor por aquellos pecadores en los cuales ya era una barbaridad lo que hacían y viendo que no hay ninguna solución, lo mejor que puede hacer Dios es quitarles ese aliento de vida, y amor todavía por los justos que quedan ahí. Y para mí Lot es uno de los justos, porque los ángeles llegan disfrazados a la ciudad. Fíjate qué curioso, lo pensaba esta mañana. Jesús, cuando vino al mundo, tomó apariencia, me vais a permitir, feica, ¿vale?, para que nadie le deseara, pero aquellos ángeles entran esplendorosos, guapos, fornidos, y Lot, que estaba en la puerta de la ciudad, rápido les dice, venir, cobijaros. Se lleva las manos a la cabeza, sí, madre mía. Porque os van a destrozar, ¿vale? Y se los refugian en su casa. ¿Qué hacía Lot en la puerta de la ciudad? Bueno, era un juez, ¿no? Era un prohombre de la ciudad. Se dice que en las puertas de esas ciudades es donde se dirimían todos los asuntos del pueblo. Entonces era uno de los principales de la ciudad. Era un hombre que impartía justicia y que además está ahí para proteger. Hace exactamente lo mismo que ha aprendido. Abraham ve a alguien y le invita, le da hospitalidad para cobijarle. Él, en cuanto ve dos personas que van a ser víctimas de aquella muchedumbre, se le lleva para cobijar. Yo lo que a veces me he preguntado es ¿qué hacía Lot allí? Si conocía a sus vecinos, si sabía lo depravados que estaban, ¿cómo no tuvo visión para salir de allí? El texto bíblico nos dice que fue acercando las tiendas poco a poco, ¿verdad? Y después nos dice dónde se fue. Sí, se volvió a equivocar, en la elección se volvió a equivocar. Fue acercando las tiendas poco a poco, porque a veces lo que vemos mal, si no marcamos la barrera, luego no nos parece tan malo y nos vamos acercando hasta que vivimos en medio de aquello, lo cual no nos gusta, pero no lo vemos tan mal.
¿vale? Es que se vivía muy bien en Sodoma y Gomorra. Se vivía muy bien. No sé si es Ellen White que nos decía que era una tierra tan fértil que no hacía falta trabajar mucho y había mucho... Dedicados al ocio. Mucho tiempo para el ocio. Entonces, bueno, pues era marinador, ciudad de vacaciones. El problema para mí de Lot es que él no tenía problema cuando vivía allí para no contagiarse con los demás, pero se le olvidó en proteger al resto que llevaban consigo, porque les perdió a todos. Él tenía una relación con Dios que no le hacía desviarse, ¿vale? Aunque no tuviese claro lo que está bien y lo que está mal en los demás, en su relación con Dios lo tenía claro, pero perdió a todos los suyos por meterlos en la boca del lobo. Recoge a aquellos 2 ángeles, le lleva a su casa, no sabe que son ángeles, no tiene ni idea. Está protegiendo a 2 forasteros de lo que sabe que les va a pasar. Y dice que medianoche, a la puerta allí de la casa, aparecen, dice el texto bíblico, todos los varones de la ciudad. A mí me impresiona este texto, porque no dice que eran muchos, no dice una muchedumbre, no dice muchos, dice todos los varones. Eso significa que los pastores, los siervos, todos aquellos que habían crecido con Abraham honrando a Dios, habían llegado a tal, ¿cómo decirlo?, tal ceguera en su vida que se habían convertido al mal. Y estaban allí, incluidos los yernos. Todos los varones de la ciudad estaban allí porque querían violar a aquellos 2 hombres, ¿vale? Y Lot está dispuesto a que eso no ocurra. Ocurre un episodio que hoy en día a veces medimos con nuestra cultura, ¿verdad?, lo pasado y no lo entendemos, pero Lot está dispuesto a dar lo mejor que tiene con tal de mantener su palabra de que aquellos hombres iban a estar seguros. Y les ofrece a sus hijas para que sean violadas por la turba. Yo hoy en día me lo digo, hay que tener estómago y poca cabeza, pero lo califico desde otra cultura. Él había dado la palabra de protección para aquellos hombres. Cuando intenta salir, lo que ocurre es que aquellos hombres le dicen, te vas a enterar, pues ahora te vamos a violar a ti. Eso es el ambiente que había allí en Sodoma. A quien se había mantenido aparte, quien era el juez, le dicen, ya estamos cansados de ti y de tus tonterías, y de pronto aparece una mano, lo mete dentro, los ángeles descubren su misión. Y van a rescatar al justo, a quien allí todavía es justo, a Lot. Un hombre que a mí esto me habla mucho del amor de Dios, porque me dice, yo puedo no entender perfectamente a Dios. Yo puedo que en mi vida todas las cosas no están claras. Pero si mi corazón está con Dios, ¿qué pide Dios de mí? Hijo mío, dame tu corazón. Si mi corazón está con Dios, Dios no pide de mí la perfección. Y está dispuesto a salir a mi rescate. Y Lot es liberado de allí. No es liberado por amor de Abraham. Es liberado porque es un hombre que tiene una conexión con Dios, a pesar de que sea imperfecta, ¿vale? Lo que pasa es que sigue metiendo torpezas, porque Dios le dice, ve para la montaña. Y dice, no, mejor a la llanura de Zoar. Al final tendrán que salir de nuevo de la llanura de Zoar y acabar en la montaña. Y acabará teniendo dos nietos, hijos, con sus hijas, ¿verdad? Sus hijas le emborrachan, se acuestan con él, y tendrán a los moabitas y a los amonitas, 2 de los pueblos que más guerra dieron. A veces uno se puede plantear, ¿por qué Dios no destruyó también a Lot y a los suyos, ¿verdad? Si van a salir de ahí los enemigos de Dios. Porque Dios nos ama, porque había un justo. Y como había un justo, Dios intercede. Y yo, que no soy justo, que no soy perfecto, Dios me ama. Y si mi corazón está con Él, me sacará de donde sea. Para mí es una historia de amor preciosa de Dios. O sea, unos habían llegado al límite y el otro no había llegado al límite. Era justo en su imperfección, que es lo que Dios pide de mí. Y Dios sale al rescate. Todo esto que tiene que decirme,
que este es el mensaje que tengo que dar. Dios no espera de mí más de lo que puedo dar. Dios espera que le entregue mi corazón. Y si le entrego mi corazón, estoy seguro en sus manos, me sacará de cualquier dificultad. Pero si no le entrego mi corazón, da igual que haya estado adorando en los altares durante 40 años, da igual que haya hecho lo que quiera, seré destruido. Porque Dios no espera que viva eternamente haciendo el mal. Dios no lo puede soportar, es el Padre que me ama. Yo estoy muy interesado en conocer la opinión de Esther, no sobre esto que nos ha dicho Richard, pero sí sobre la destrucción de estas dos ciudades. He guardado, y las aledañas. Deliberado silencio, porque no debería transmitir con palabras todo lo que pienso. Pero bueno, una parte sí que lo voy a hacer. Porque bueno, aquí estamos para hablar también y para intentar llegar a alguna conclusión, ¿no?, sobre lo que la Biblia puede suponer en el mundo actual, ¿no? Habría mucho que hablar todavía de lo que debería suponer la hospitalidad en el siglo XXI, mucho, y el amor al prójimo también. Pero, ¿sabéis? Para mí, dos de los momentos más oscuros, con diferencia, del texto bíblico, de los oscuros, de los que a mí como persona me horrorizan y como mujer me escandalizan, es Lot ofreciendo a sus hijas vírgenes, casaderas, a una turba de tíos salidos, ¿verdad? De lo peor que se nos puede ocurrir desde una perspectiva. Hoy hablamos del porno y hoy hablamos de estas cosas. Bueno, eso ya pasaba, O sea, no es nada nuevo, pero ahora estamos reproduciendo el patrón de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Para mí es absolutamente inexplicable, no lo puedo entender, no lo puedo aceptar y no lo puedo traducir ni justificar jamás. Esa escena a mí me parece horrible. Y luego que ellas mismas, criaturas, pues supongo que vivían en una casa anómala, ¿no? Pues acaben emborrachando a su propio padre. En fin, a mí me parecen dos escenas horrorosas, horribles. Y claro, a mí me revelo, o sea, me peleo con ciertas situaciones y con ciertas imágenes que me resultan, no sé, igual o peor, ¿verdad?, de repugnantes o repulsivas que lo que mucha gente traduce hoy como Sodoma, que es a lo que yo voy, que tendríamos a lo mejor que hacer un análisis un poquito más profundo del asunto ético y del asunto moral. Por cierto, acabamos de estudiar hace poco otra vez a Nínive, ¿no? Bueno, pues los ninivitas iban por caminos similares, es decir, esto de estar fuera del encuadre moral de Dios le ha pasado a mucha gente. También creo recordar pues que Abraham, pues no, también se había acostado con una de sus siervas para tener un hijo fuera del plan de Dios, etcétera, etcétera. Quiero decir que aquí el que no corría volaba. Y añádele más leña, Esther, porque es que no hay hoy situaciones, no hay situaciones hoy peores que justificaría una intervención de Dios. Quiero decir, hoy no hay abusos todavía más extralimitados que lo que muy parecidas. Lo que pasa es que ya sabemos que vamos a ir a peor, ¿de acuerdo? Pero las burradas se hacían, los delitos sexuales se cometían. El límite del mal ocurrió ya, pues mira, tuvimos un diluvio y todo aquello, ¿no? Es decir, en el encuadre de esta lección, que a mí o sea, es decir, esas imágenes me turban, me molestan, me fastidian y cuando las vuelvo a leer me siguen horrorizando. Digo, espera un momento, yo tengo que salir de aquí, de esta oscuridad y tengo que buscar un poquito de luz porque si no yo me quedo en la oscuridad, me quedo en el fango. Habría mucho que hablar del amigo Lot y de toda su panda, porque tremendo, tremendo. Y claro, yo me tengo que preguntar, bueno, pero Dios está ahí, Dios hace algo, Dios soluciona el asunto, Dios va muy por delante, ¿no?, de Lot, y Dios va muy por delante de Abraham. ¿Qué aplicación me hago yo hoy? Porque luego me encuentro con esa oración intercesora. Yo no estoy en disposición de juzgar cuál era el verdadero objetivo, ¿no?, de Abraham y por quién estaba intercediendo o no. Pero la pregunta es, querida Esther, del siglo XXI, ¿tú por quién estás intercediendo? ¿Tú qué tipo de uso haces de la oración intercesora? ¿Tú cuánto intercedes? ¿Eres consciente de que hay otra gente intercediendo por ti? ¿Eres consciente del poder de la oración intercesora? Y pregunta que todavía me turba más. ¿Sabemos realmente lo que es la oración intercesora? Porque últimamente se escuchan sermones sobre el asunto bastante preocupantes. También porque hay gente que traduce lo de la oración intercesora, ¿sabes?, con matices complicados. Yo tengo que poderme sacar, lo necesito, concluyo. La aplicación hoy. ¿Qué tipo de hospitalaria soy? ¿Qué tipo de persona amable y amante, como nos dice la hermana White, que debo ser? ¿Y qué hago yo con la oración? Es decir, que realmente traduzco correctamente
la oración intercesora de Abraham y de muchos otros, la de Jesús, que es la que evidentemente es mi lección, ¿no? Claro. Perdón, por eso no quería hablar, es que hay muchas cosas que a mí me siguen turbando de todo esto. Es que yo estoy turbadísimo. Vamos a ver, es que además, vosotros recordáis las pinturas medievales de cómo pintaban, no sé, los pastores, el pesebre, los holandeses, ¿no? Estas pinturas que pintaban a los pastores de holandeses y pintaban a María y a José como si fueran mercaderes venecianos. Es decir, y decían que poco sabían, ¿no? Del entorno, pero es que nosotros hacemos lo mismo, decía, aplicamos nuestros patrones a cosas que ocurrieron hace 4.000 años. Entonces hay que tener mucho cuidado en algo tan sintético como el texto bíblico y empezamos a pensar, esto está mal. Ese no es mi Dios, ese no es, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, el problema no lo tiene la Biblia, el problema lo tengo yo, que me falta conocimiento. Y las dudas las tengo que poner delante de Jesús. El problema no son las dudas, el problema es qué hacemos con ellas. Dicho esto, yo sigo todavía con los ojos muy abiertos porque digo, Señor, no lo entiendo, no entiendo algunas cosas que pasan aquí, pero vamos a rescatar, porque ahí, esto es una tragicomedia, porque el regateo que hace Abraham con Dios, ¿para quién es? ¿Para Lot? Yo estoy convencido de que no. Es que Dios no tiene pensado lo que va a pasar. No. Tú hablas de la oración intercesora, hablas de que hay que pensar y estamos llamados los cristianos a preocuparnos y a orar los unos por los otros. ¿Para cambiar la voluntad de Dios? No, es para cambiarnos nosotros. Entonces, Abraham quería cambiar la voluntad de Dios. Dios se permitió el lujo de decir, mira, me estás convenciendo, Abraham, no había caído yo en esto que tú me estás diciendo. Yo creo que Abraham quería entender a Dios. Efectivamente, no entonces, Dios lo que está haciendo es ajustando la misión que tiene con Abraham, a mi entender. Es decir, ¿tú para qué estás aquí? Tú estás llamado, no solo te he llamado a salir de tu tierra, a tener una vida próspera, a desarrollarte, a hacer un clan. Lo de benditas todas las naciones a partir de ti, tiene que ser algo, Abraham, que tú también ya empieces a valorar, no solo ya los que vengan 50 generaciones después de ti, es que tú ya tienes que empezar a bendecir y a desarrollar y a dar testimonio y en base a mi nombre, a la relación que tenemos tú y yo. Y eso pasa por tu entorno. ¿Y qué entorno tenía Abraham? Pues tenía a Sodoma. Fíjate que en la pregunta que le hace Abraham a Dios de que no ocurra tal cosa en ti, que no seas justo, tú que eres sustentador de todo, él cree que Dios va a hacer una injusticia. Porque es una manera de hablar, sin ninguna duda. Pero ahí hay Abraham, que no sabe cómo es la situación real de los suyos, cree que hay muchos justos y que Dios va a destruir justos y impíos, todos de una. Yo no lo tengo eso tampoco lo tengo claro. Yo creo que Abraham conocía a Dios y son maneras de hablar. Al igual que lo de las hijas de Lot, también son maneras de hablar. Yo creo que Lot sabía que los que iban ahí a sus hijas, yo creo que es como mi casa es tuya. Mi casa es tuya no quiere decir que te la voy a poner a tu nombre. Que yo entiendo que son fórmulas protocolarias que no significan exactamente lo que estamos leyendo. Entiendo yo, o al menos quiero entenderlo. Al igual que Dios, Abraham tampoco llamó injusto a Dios. Hombre, no vayas a ser injusto. Lo tenía clarísimo. Yo creo que necesitaba saber que Dios era justo y termina la conversación teniendo claro que Dios es justo. Eso está claro, pero ¿por qué? Porque Dios ha cambiado sus planes. Dios no ha cambiado sus planes en absoluto. Porque Abraham ha entendido a Dios. Exactamente. Que eso es lo que entonces, necesita. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Déjame hablar un minutico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Que Dios tiene sus tiempos. Estamos hablando, quizás lo que más escandalice de toda esta historia es que Sodoma y Gomorra fueron borradas de la faz de la tierra. Quizás lo que más pues nos puede impresionar en otros relatos bíblicos es cómo toda la población mundial, excepto la familia de Noé, fueron exterminados, vamos a decirlo así, fueron erradicados completamente. Pero también sabemos que cuando el pueblo de Israel iba a Canaán, pues con estos no, que todavía no les ha llegado su tiempo. Es decir, que Dios no va matando gente porque no le hagan caso. Dios no va matando gente porque no sean obedientes o porque no sean fieles a su causa. Dios en estos casos adelantó juicios, el mismo juicio
que va a haber al final de los tiempos. Y aquí quizás deberíamos tener una lectura muy tranquila, muy serena, cuando estamos oyendo venir mensajes de parte de otros cristianos diciendo que todos van a ser salvos. No concuerdan esas afirmaciones con el relato bíblico, porque si todos vamos a ser salvos, entonces lo de Sodoma y Gomorra fue un paripé. Es decir, bueno, te quito, pero luego ya te voy a salvar. ¿Qué sentido tiene? Una cosa es que tú te mueras por la vida, porque nosotros nos morimos porque vivimos, pero otra cosa es que Dios intervenga, decir, aquí, se acabó. Señor, pero si cuando tú vengas me vas a salvar, ¿qué sentido tiene esto? Oye, igual de peligroso es que seamos nosotros los que decidimos quiénes son Sodoma y quiénes no. También. Eso también ocurre. Porque esos tiempos y esos juicios solamente los hace Dios. Y a lo mejor nos escandalizamos, ya aprovechando la palabra Sodoma, nos escandalizamos con muchas cosas que están asociadas al nombre de Sodoma, y somos mucho más laxos con la avaricia, quizás somos mucho más laxos con la envidia, quizás somos mucho más laxos con otro tipo de cosas que quizás a mí sí me tocan. Y más aún, me entraba ayer, creo que fue antes de ayer, un mensaje de alguien adventista con el mensaje típico, la imagen de Sodoma, y que hablaba de, por cosas como estas, Dios destruyó la tierra, y hablaba de aquellos que se acuestan con varones, de los homosexuales. Es verdad que el texto bíblico dice eso, que no entrarán en el reino del cielo. Pero también también dice los chismosos. La lista es larga. También dice los chismosos, ¿verdad? No he visto a nadie poner una imagen de Sodoma hablando de los chismosos, que no entrarán en el reino de los cielos. Está en el texto bíblico. Pues dejemos a Dios el trabajo de Dios. Claro, aquellos que destruyen cosas que no son aquellos que destruyen la vida de los demás contando chismes no entrarán en el reino de los cielos. Y por eso, entonces, ¿quién tiene que juzgar? Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus amigos cuando le dijo que bajen 2 rayos ahora mismo, porque es lo que me apetece, ¿no? Estos se merecen fuego y azufre. Y Jesús le dijo... Aprendamos de esta historia. Juan, no te salgas del tiesto, Juan. Aprendamos de esta historia. ¿A qué somos llamados? Pues ¿A salvar o a condenar? Claro. A amar. A amar. Ni más ni menos. A pensar en el otro, a ser sensible por el otro. A llevar a la gente... Y dejemos los tiempos de Dios en las manos de Dios. A llevar a la gente a los pies de Jesús, que en Él hay salvación. Eso es a lo que somos llamados. Estás diciendo, Julián, que... Sí, esa es nuestra misión. Apuremos. Llevar la gente a los pies de Jesús. Aprovechar, como hizo Abraham, cualquier resquicio para, por medio de la hospitalidad, por medio del compañerismo, mostrarles ese Dios de amor. Llevar a la gente a los pies de Jesús a través de nuestro amor, pero llevarles al amor que Él tiene por nosotros. Para mí, vuelvo a decirlo, esto es una historia de amor, porque llegará un día, lo has dicho José, un día final, cuando todo el mundo haya llegado a su decisión, cuando Dios ya no pueda salvarnos a ninguno. Dios no nos va a dejar que nos consumamos en el mal. Dios nos ama y su amor está por encima de todo. Amén.